Bueno, hoy día quise compartir un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y como profesional de la salud mental creo que es de los más importantes y también es de los más importantes, creo yo, para el Señor, ¿ya? Que es sobre nuestros pensamientos, ¿ya? Los pensamientos, antes de que adquiramos el lenguaje, no sabemos qué pasa dentro, sino que nos enteramos de lo que pensamos cuando ya lo ponemos en lenguaje, ¿ya? Lo ponemos en palabras, que es lo que pasa cuando los niños comienzan a hablar. Empiezan a decir cosas, empiezan a repetir lo que escucharon, ¿cierto? Meses antes, ¿cierto? Que ellos empiecen a hablar. Y ahí nos enteramos, en el fondo, asumimos que están en proceso de desarrollo el pensamiento, pero asumimos que está desde antes, solo que no lo tenemos ordenado desde lo que hablamos, ¿ya? Y para el Señor es muy importante el pensamiento porque el pensamiento es el inicio de todo en nuestra mente, ¿ya? Por lo tanto, Él tiene un cuidado especial por qué es lo que albergamos en nuestra mente en forma de pensamiento, ¿ya? Y Él en su palabra, por ejemplo, dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, hablando de una persona, en su corazón, tal es él. O sea, ese es el nivel de influencia que van a tener nuestros pensamientos. O sea, así como yo pienso, es como yo soy. Eso hoy día se sabe, esto lo dijo el Señor a través de, ¿cierto?, ya se me fue el nombre, de Salomón, hace miles de años, pero hoy día la ciencia lo sabe, o sea, lo que tú albergas en tu mente es finalmente lo que vas a terminar creyendo, lo que vas a terminar creyendo de ti, del mundo, de las personas, de las relaciones, de lo que tú haces, y finalmente va a determinar tu conducta. Entonces, vaya que es importante qué es lo que estamos atesorando en nuestra mente, con qué estamos alimentando nuestra mente para alimentar esos pensamientos, ¿ya? Eh, yo trabajo en el área terapéutica, trabajo acá en la Universidad Dentista en una unidad de atención a alumnos, hacemos terapia, intervención terapéutica, y trabajamos desde lo cognitivo, ¿cierto? Desde las terapias enfocadas en soluciones, desde lo cognitivo-conductual, y lo básico ahí es cómo ordenamos nuestros pensamientos, nuestras estructuras de pensamiento y que están generando funcionamientos que no son muy saludables, ¿cierto? No sé, recibimos alumnos que no están rindiendo bien en lo académico y luego encontramos detrás de eso creencias de tipo no soy capaz, no voy a poder terminar la carrera, no puedo con esta presión. Y ese tipo de creencias que se formaron a partir de pensamientos, ¿cierto? Están rigiendo la conducta de un alumno, de un estudiante que teniendo las capacidades no está rindiendo porque no se siente capaz, cree que no es capaz, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista es súper importante trabajar con nuestros pensamientos, hacer algo que llamamos higiene mental, ¿ya? ¿Qué le estamos poniendo a nuestra mente? ¿Qué tipo de discurso interno estamos teniendo a diario? Que va a alimentar finalmente nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros actos, ¿ya? Entonces, por eso el Señor pone énfasis importante en el tema de los pensamientos. Y hoy quise centrarme en un texto bíblico que es Filipenses 4:8, que es muy, muy crucial en mostrarnos cómo filtramos los pensamientos, ¿ya? Y básicamente, voy a leerlo, básicamente vamos a tomar parte de este versículo y lo vamos a aplicar a cómo filtro mis pensamientos, ¿ya? Entonces dice ahí, Pablo, ¿cierto? Le habla a los filipenses, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si desmenuzamos un poco el texto, nos vamos a quedar con dos cosas bien puntuales. Primero, nos indica en qué pensar y luego nos da la orden de pensar en eso, ¿ya? Nos dice el punto en el que nos vamos a enfocar y nos dice eh, qué vamos a hacer con eso. Entonces vamos a rescatar que todo lo que es verdadero, ahí lo vamos a tomar, en eso nos vamos a centrar hoy.
Y si nos ahorramos el resto del texto, al final dice, en esto piensa, piensa en lo verdadero. Y si uno le da la vuelta y dice, bueno, sí, piensa en lo verdadero, pero hoy día nos vamos a poner más profundo. ¿Qué quiere decir pensar en lo verdadero? ¿Cómo este texto desmenuzado me puede ayudar a mí a filtrar mis pensamientos para, por ejemplo, prevenir una depresión? Por ejemplo, prevenir una depresión, prevenir un trastorno de ansiedad, ¿ya? Prevenir la preocupación excesiva, prevenir el miedo. ¿Cómo este texto nos puede ayudar en esto? ¿Ya? Entonces vamos a ir desmenuzando. Dice, piensa en todo lo que es verdadero. Y si lo damos vuelta, entonces nos está diciendo que no pensemos en lo que es falso. Textual. Piensa en lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Podemos buscar sinónimos de lo verdadero. Pero básicamente lo verdadero es lo real, lo que es. ¿Ya? No lo que imagino, no lo que pienso, no lo que yo saco conclusiones, sino que lo real. Un profesor de la universidad decía lo pesable, medible, palpable, lo que existe aquí, que yo puedo tocar. Eso es lo real, lo verdadero. Entonces Pablo me dice, piensa en eso, en lo real, en lo que tú puedes tocar, en lo que tú escuchas, en lo que tú ves, no lo que tú imaginas. ¿Se dan cuenta cómo podemos desprender tanto de un texto tan, que además hemos recortado? Y se piensa en eso, en lo que es real. Y vamos a hacer un recorrido hoy día por varios puntos que tenemos que enfocarnos cuando queremos pensar en lo real. Primero, pensar lo real, lo verdadero, la verdad, acerca de Dios y su palabra. ¿Qué pasa cuando nosotros no pensamos lo real con respecto a Dios y su palabra? ¿Qué nos pasa? En algún punto del camino, en alguna decisión importante, en alguna prueba difícil, nos va a pasar por la mente el pensamiento de, ¿le importa a Dios? ¿Será que le importa? A mí me pasa, a mí me pasa. ¿Será que esto puntual le importa o Dios solo está ahí arriba, está lejos, está preocupado de la salvación del mundo, pero de mí, Giselle Charnay aquí en Chile, en Chillán? No sé, ¿ya? Eso es mi pensamiento con respecto a Dios. Y está teñido por mi historia, está teñido por lo que yo he leído, por mi trayectoria espiritual, por el ejemplo de mis padres y así, suma y sigue. Pero yo puedo llegar a pensar eso. Viene el pensamiento, porque los pensamientos van y vienen, se cruzan por nuestra cabeza. Muchos de ellos tienen base en cosas que experimentamos alguna vez, que escuchamos de paso. O sea, ni siquiera son todas cosas que uno puede decir, ah, yo sé de dónde viene este pensamiento. No, la verdad es que no. La verdad es que no. A veces se nos cruzan pensamientos que de verdad uno dice, ¿y esto de dónde salió? Entonces, cuando yo estoy en una crisis, en un problema, va a venir ese pensamiento, ¿le importa a Dios? Y Pablo me dice, piensa en lo que es real. ¿Qué es lo real con respecto a Dios? Su palabra, ¿qué nos dice? Que le importamos. En Isaías 43 dice que somos amados ante sus ojos, que somos honorables. Miren la palabra, qué linda la que usa. Eres honorable y yo te amo. Y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Entonces la verdad acerca de Dios, acerca de su palabra, es que Él me ama a mí puntualmente. Entonces, cuando viene ese pensamiento de tal vez Dios no me ama, o por qué me ha dejado pasar esto, o será que me está castigando, el Señor me invita a pensar en lo que es real, y lo real es lo que está en su palabra. Y eso que está en su palabra no cambia. Mis pensamientos sí cambian. Van a cambiar de acuerdo a lo que yo escoja pensar, de acuerdo a lo que yo tengo en mi mente. Pero la verdad acerca de Él no cambia. La verdad acerca de su amor no cambia. Entonces, cuando yo sigo el consejo de Pablo de piensa en lo que es real con respecto a Dios, la palabra de Dios me dice lo que es real con respecto a Dios. Y eso va a ser mi ancla en medio de la prueba. ¿Ya? Es lo que vivió Cristo. Esta mañana lo conversábamos en la clase de escuela sabática donde participo. Es lo que vivió Cristo en el momento en el que estaba en la cruz. Y él se sintió, emociones, sintió abandonado. ¿Ya? Las emociones
vienen en respuesta a un estímulo de afuera. Y el estímulo de afuera era que no estaban sus amigos, no estaban sus discípulos, los enemigos habían triunfado, entre comillas, y ese es el estímulo que viene de afuera. Y eso viene y hace sentir a Cristo desamparado. Dice, ¿por qué Dios, Padre, me has abandonado? Me siento solo. Eso es lo que sintió. Pero lo que sostenía a Cristo en su pensamiento era esta verdad de la que habla Pablo. La verdad de que su padre, a pesar de que en ese minuto físicamente, emocionalmente se sentía solo, él sabía por convicción que no lo estaba. Y es a eso lo que nosotros podemos recurrir en medio de pensamientos depresivos, de no voy a salir de esto, no soy capaz, nunca me voy a sentir mejor. El Señor, el tener la vista puesta en esa verdad del Señor, nos puede ayudar a recuperarnos, por ejemplo, o nos puede ayudar antes de, cuando nos empezamos a notar que estamos un poco más pesimistas, más cabizbajos, nosotros podemos prevenir el llegar a un punto más bajo, recordando la verdad acerca de Dios. ¿Ya? Lo siguiente, la verdad acerca de los demás. ¿Les pasa que, no sé, de repente un amigo, un hermano de iglesia, una hermana de iglesia pasa, no me saludó? ¿Qué empezamos a pensar? Algunos más rollentos, decimos aquí en Chile, más rollentos, ¿cierto? Empiezan a pensar, uy, a lo mejor ya no le caigo bien, a lo mejor le molestó que yo no fuera a su casa en la semana cuando me invitó, y nos empezamos a dar vueltas, ¿cierto? Empezamos a darle vuelta a muchas ideas dentro de nuestra mente, pero ninguna de esas ideas son reales, no son reales, no existen en la realidad, porque en la realidad no sabemos realmente qué le pasó a esa persona para que no nos saludara o pasara de largo. No lo sabemos, pero necesitamos, nuestra mente rápidamente va a buscar una explicación, porque necesita darle la explicación. Pero si nosotros nos atenemos una vez más a este consejo de Pablo, piensa en la verdad acerca de los demás, entonces yo voy a guardar ese pensamiento y decir, no, yo no puedo decir si está enojado o no. La única forma de saber si está enojada o no es que yo vaya y se lo pregunte o vaya y la salude y entonces me voy a dar cuenta si está enojado o no. Pero mientras no lo haga, realidad, lo palpe, lo toque, entonces no va a ser real, no va a ser verdad. Y Pablo me dice, entonces no pienses en eso. No pierdas el tiempo, no inviertas tu energía en pensar lo que no es real de otras personas. ¿Ya? Y esto se aplica especialmente a nuestras relaciones más íntimas, nuestras relaciones familiares, la relación con el esposo, con los hijos, porque es donde más vamos a rellenar en nuestra mente lo que está pasando. ¿Ya? La relación entre hombre y mujer, que después de años de convivencia empieza a tornarse un poco más compleja, un poco más difícil, empiezan a pesar muchas otras cosas más de la vida, ¿cierto? La presión de la crianza, los problemas, las dificultades, y entonces tendemos a aislarnos, a separarnos un poco, ¿cierto?, de la pareja y a dejar de comunicarnos las cosas, y entonces empezamos a hacernos ideas de por qué el otro hizo lo que hizo. Ah, claro, ahora ya no lava los platos porque no le interesa, porque sabe que yo los voy a lavar, no sé qué, y empezamos a darle la vuelta y eso nos distancia de las personas. El no pensar la realidad del otro o pensar lo que yo creo que es del otro me va a distanciar de las personas. Y Dios me dice, no lo hagas, no lo hagas. La forma más directa de saber lo que el otro siente o piensa es hablar, siempre. Y nosotros nos enredamos, siempre. Pablo te dice, piensa en lo que es real. Y lo que es real es lo que la otra persona te dice. Y también cuando conversamos con el otro, también nos estamos haciendo una idea de por qué dijo lo que dijo, ¿cierto? También hacemos eso, o sea, nos estamos comunicando con el otro, pero estamos haciendo nuestra propia lectura de lo que estamos recibiendo. Y Dios te dice, no, piensa en lo verdadero, en lo real. Y lo real es lo que salió. Si hay algo distinto en el corazón, ese es un tema entre él y Dios, no contigo. Si hay algo que no es honesto, eso va a salir a la luz. Pero si tú estás siempre desconfiando de lo que dice el otro, el que se está dañando eres tú y lo que se está dañando es la relación. Entonces Pablo te dice, no, piensa lo verdadero. No pienses en tus elucubraciones, no pienses en lo que tú imaginas que pudo haber pensado o sentido detrás de eso. Ve a lo directo, lo que es real.
El resto, como cerrarlo, dejarlo en una cajita por ahí, no, ahí no me voy a meter porque eso yo no lo sé. Y con esta regla, ¿cierto?, de pensar lo verdadero, yo me ahorro ese problema. También esto se aplica a pensar acerca del futuro. La ansiedad como trastorno y la ansiedad como emoción a lo que nos lleva es a temer lo que no ha llegado. El ¿y si le pasa algo a mi familia? ¿Y si mi esposo o mi esposa me es infiel? ¿Y si no es verdad esto que dice el Señor de que nos va a venir a buscar? Todas esas cosas que empiezan con el y si, ¿cierto? Y apuntan al futuro, tampoco son reales. Y Pablo te dice, no pienses en ellas, porque no existen. Cristo nos dice que a cada día le basta su propio afán, o sea, es suficiente preocupación las 24 horas que tenemos a diario como para que estemos viviendo por adelantado lo que no ha llegado todavía. Y el mañana, por ejemplo, mañana domingo, no existe. En la realidad, en el espacio físico real no existe. Existe conceptualmente, mañana domingo yo quiero hacer tal o cual cosa, voy a salir, voy a ir a comprar, qué sé yo, pero eso está en, en forma de concepto en mi mente, pero en la realidad, en el mundo físico no existe. Y Pablo te dice, no lo pienses, porque no existe, no está. Y cuando yo hago ese ejercicio de vivir, como nos enseña Cristo, el día y vivir la realidad, la verdad y pensar acerca de esa verdad, entonces yo descanso y no me aplasta la ansiedad, ¿ya? Para llegar a un trastorno ansioso, primero tengo que pasar por experimentar la emoción de la ansiedad mucho en mi vida, ¿ya? Hay obviamente muchos factores que entran en juego ahí, pero básicamente mis pensamientos le dan el espacio a ese temor, a esa preocupación acerca de lo que podría pasar. Lo mismo con el pasado, ¿ya? Cuando le tememos, eh, tenemos presente, ¿cierto?, en nuestra mente lo que pasó, lo que ya ocurrió. Y al igual que el futuro, el pasado no existe. El pasado es algo que en el mundo físico ya no existe. Ocurrió, está en nuestra mente como recuerdo, pero no existe. Y Pablo te dice, ya no es real. Entonces no lo pienses. No le des vuelta a eso. Piensa en lo que sí es real. ¿Y qué es lo real? Es el presente. Y en el presente yo sí tengo injerencia en el futuro. Miren qué importante. O sea, miren la aplicación que tiene esto. O sea, si yo, en vez de pensar en el futuro que no existe, por lo tanto no es real, Pablo me dice, no lo hagas, o quedarme anclada en el pasado, ¿cierto? Eh, en lo que hice, lo que no hice, lo que hubiera sido, lo que podría hacer, y te centras en el presente, entonces en el presente sí tú puedes modificar. ¿Qué modificas? En vez de estar anclado en el pasado, en el presente tú modificas cómo te sientes con respecto a lo que pasó. Porque lo que pasó no lo puedes cambiar. No puedes cambiar eso que te generó un trauma, no puedes cambiar eso que cambió tu vida, no lo puedes modificar hoy. Pero lo que sí puedes modificar es lo que piensas hoy sobre eso que pasó. Eso sí está en tu mano y está en tu mano hoy. Entonces, si yo me quedo anclada en el lamento de lo que pasó, yo no avanzo y me voy hundiendo hasta que finalmente me voy a me voy a encontrar en una depresión. Y por el otro lado, si yo estoy constantemente temiendo el futuro, yo le voy a dar paso a la ansiedad, ¿cierto? A la angustia, porque yo no puedo predecir el futuro. Y mi cerebro lo sabe, mi mente lo sabe. Entonces, cada vez que yo me proyecto al futuro con temor, mi cerebro tiembla, porque no conoce lo que va a pasar. En cambio, Dios te dice, vive el presente. Ocúpate de la carga que trae cada día. Por supuesto, tenemos que planificar, por supuesto, nos ponemos metas, soñamos, ¿cierto? En cosas que queremos lograr, pero, pero, aún eso necesita un ancla en el presente. ¿Qué estoy haciendo yo por ese sueño que tengo? Si yo quiero algún día, no sé, hacer un viaje, bueno, yo hoy día puedo tirar líneas y puedo ahorrar o puedo pensar a dónde quiero ir, ¿cierto? Esos son ilusiones que le ponemos a nuestra mente, pero no las vemos con el temor de lo que va a pasar en el futuro, qué pasa si no, sino que hoy día estamos invirtiendo en ese presente. Y eso es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Piensa en el hoy, no pienses ni en el futuro ni en el mañana, porque esos no existen.
pero sí existe el presente. Y aquí en el presente yo invierto para el futuro y yo resignifico, le doy otro significado al pasado. Y eso es salud mental, ¿ya? Entonces, miren hasta dónde llega la aplicación de Pablo de piensa en lo verdadero, en lo real. También es importante que dentro de esta regla que nos pone Pablo, tengamos claro que hay pensamientos que van a venir a nosotros, como decía hace un momento, que nosotros no los queremos ahí, ¿ya? Ya sea porque llegan porque se construyen en nuestra mente en función de lo que hay ahí. Pablo dice, cuando somos tentados, no somos tentados así de la nada, somos tentados de lo que tenemos nosotros dentro. Entonces, cuando a mí me viene un pensamiento, por más extraño que me parezca, viene de lo que ya hay ahí, ¿ya? Pero también hay otros pensamientos que el enemigo quiere meter y que si no estamos conectados con el Señor, vamos a recibir esos pensamientos, ¿cierto? Que es cuando estamos desanimados. Él, no, tú ya no tienes vuelta, Dios no va a perdonarte, esta no te la perdona, ¿cierto? Esa persona ya no va a volver a confiar en ti y así, un montón de cosas. Pero cuando nosotros estamos anclados en el Señor, desde nuestros pensamientos, nosotros también podemos vencer eso. Y en 2 Corintios 10, 4 al 5, ahí también Pablo dice que nuestras armas no son de acá, nuestras armas tienen que ver con llevar nuestros pensamientos al Señor, llevarlo cautivo, usa esa palabra, llevar cautivo nuestros pensamientos al Señor. Entonces, yo hago el filtro y pienso, ¿esto es verdadero? No, no voy a pensar en esto. ¿Esto es verdadero? Sí, esto es real, yo lo voy a pensar. En esto yo me voy a espaciar, le voy a dar vuelta, como sigue el versículo, si es algo bueno, si es algo justo, si es algo de acuerdo a la palabra de Dios. Si no cae en ese filtro, no lo voy a pensar. Aún así voy a tener luchas con mis pensamientos. Y entonces Pablo nos recuerda, llévale tus pensamientos al Señor. Y ahí hacemos ese enganche, ¿cierto? Con el Señor. Llévale cautivo esos pensamientos al Señor, ¿ya? Si nosotros practicáramos, lo digo desde mí como persona, porque esto lo trabajo con los pacientes, lo trabajo a diario, pero cada vez que lo estoy trabajando con alguien y estoy transmitiéndole la importancia de vigilar, de tener conciencia sobre nuestros pensamientos, el Señor me está hablando a mí, el Espíritu Santo me está hablando a mí. Mira, ¿en qué has estado pensando en este tiempo? ¿Cómo le diste vuelta a este problema que tuviste? Si yo pusiera en práctica esta regla del Señor, mis pensamientos serían muy distintos. Y desde ahí, mis emociones también lo serían, ¿ya? Las emociones vienen, así como paréntesis, las emociones vienen desde un estímulo, algo que nos pasa, viene desde afuera o algo que pensamos, algo que está en nuestra mente, ¿ya? Son válidas todas, eso da para otro tema, son válidas todas, pero eh, eh, la- una vez que yo ya las experimento, ya vivo la emoción, ya la reconozco, la valido, sí, está bien, me pasa esto, ahí entra en juego mis pensamientos. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Ya? Entonces, cuando yo tomo las riendas de mis pensamientos, es cuando yo decido hacia dónde ir. Y si yo tengo las riendas de mis pensamientos, yo tengo las riendas de mis creencias, de mis valores, tengo las riendas sobre mi conducta, tengo las riendas sobre mis hábitos y finalmente tengo las riendas sobre mi carácter. Entonces, de algo tan pequeño que ocurre en nuestro cerebro, ¿cierto? Un destello entre una neurona y otra, tenemos finalmente nuestro carácter asegurado. Tal cual es el hombre en sus pensamientos, es como será él en su vida, ¿ya? Entonces, de ahí la importancia de tener conciencia de nuestros pensamientos. Estamos acostumbrados en esta sociedad hoy día a que los pensamientos son como una carretera de alta velocidad. Van. Y si se han fijado, de algunos a lo mejor que están conectados o lo han escuchado de a lo mejor generaciones más jóvenes, les cuesta mucho estar en silencio. Siempre hay ruido, siempre hay música, están viendo una cosa, están mirando otra en el celular, están escuchando otra cosa en el computador. Siempre hay mucho ruido, mucha interferencia. Y generalmente los momentos de ansiedad, de pensamientos más depresivos, de angustia, vienen
en esas horas en donde ya apagamos todo eso y nos quedamos en silencio. Y entonces ahí tomamos conciencia de los pensamientos y nuestros pensamientos van como en una carretera, ¿ya? Entonces, también es importante, también tiene mucho valor el aprender a vivir en el silencio, que nuestros pensamientos puedan ir a la calma y que en esa calma nos podamos conectar con el Señor, ¿ya? Ahí, nuevamente, el principio el que decía Pablo, ¿cierto? Llevando cautivos nuestros pensamientos al Señor, pero en esa calma. Y el Señor en esa calma es donde nos quiere hablar. Si tenemos estos pensamientos, ¿cierto? Que no estamos vigilando, que van de un lado para otro, que están llenos de temores, llenos de pensamientos negativos sobre el mundo, sobre las personas, sobre Dios, sobre los demás, el Señor difícilmente va a poder hacer que escuchemos su voz en medio de todo ese ruido. Entonces, cuando ponemos en práctica este simple consejo que el Señor dio a través de Pablo, vamos a poder filtrar cada pensamiento que queramos albergar en nuestra mente. Insisto, se cruzan muchos pensamientos, pero nosotros vamos a decidir con cuál quedarnos, cuál abrigar, cuál dejar ahí, para que llegue a formar parte finalmente de nosotros como personas, ¿ya? Así que eso es lo que quise compartir el día de hoy. Como les decía hace un rato, es algo que a mí en lo personal me cuesta mucho, cuesta, y por eso el Señor me llama a compartirlo, porque es algo que cada vez que lo comparto como profesional, es el momento en el que el Señor me vuelve a llamar a mí y me vuelve a decir, Giselle, cuidado con esos pensamientos, cuidado en cómo estás mirando el mundo, cómo estás mirándome a mí, cómo estás mirando a tu familia, cómo estás mirando a las personas, cómo miras tu trabajo, porque la manera en la que yo pienso finalmente es lo que me va a configurar como persona, va a configurar mi carácter y eso es lo que me voy a llevar al cielo. O sea, de todas maneras, cada ladrillito, si lo pensamos como una construcción, cada ladrillo sería un pensamiento y un pensamiento junto con otro, el Señor va a ir construyendo, si yo escojo bien mis pensamientos, construyendo un carácter para la eternidad, ¿ya? De la misma manera me va a ayudar un ladrillito con otro a que pueda en este mundo tener una mejor calidad de vida, tener una mejor salud mental, una mejor salud física, porque sabemos cómo están conectados nuestros pensamientos con nuestro cuerpo, ¿cierto? Y es eso también parte de la voluntad que el Señor quiere para sus hijos, que podamos cultivar pensamientos que nos traigan alegría, que nos traigan salud y que le traigan bendición a otras personas.